4. Auditoría retributiva. Durante el año 2021 se ha trabajado en adecuar el registro retributivo a las exigencias del Real Decreto 901 y 902/2020, para lo cual se ha realizado una agrupación de puestos en función de su valor. Del mismo modo, se han analizado las posibles brechas salariales que pudieran existir entre los colectivos de mujeres y hombres en cada uno de los subgrupos profesionales y en cada uno de los grupos de puestos de igual valor. Los datos más relevantes de estos análisis se contienen en cada uno de los informes de auditoría retributiva realizados por cada una de las sociedades. Al ser un grupo empresarial con el mismo origen y evolución histórica, y al tener las políticas y las herramientas de gestión centralizadas, las conclusiones de cada uno de los informes de auditoría realizados por sociedades coinciden en su mayoría. Por este motivo, las acciones definidas y puestas en marcha como resultado de las conclusiones de los informes de auditoría realizados son comunes a todo el grupo y a cada una de sus sociedades. 4.1. Informe de auditoría retributiva de la EPE Renfe Operadora. 4.1.1. Objetivo y contenido de la auditoría retributiva. La auditoría retributiva tiene por objeto obtener la información necesaria para comprobar si el sistema retributivo de la empresa, de manera transversal y completa, cumple con la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres en materia de retribución. El presente informe de auditoría retributiva recoge el análisis de los datos aportados por el registro retributivo con el objetivo de identificar y analizar las diferencias salariales entre hombres y mujeres en un periodo determinado. En este informe de auditoría se incluye la información clave tras el análisis de los datos de registro retributivo, la metodología utilizada en el registro retributivo, la descripción de los datos de dicho registro, la identificación de las diferencias y posibles brechas salariales, la descripción del sistema de valoración de puestos utilizado para valorar y agrupar puestos de igual valor, y el plan de actuación para la reducción de las posibles diferencias salariales entre hombres y mujeres. 4.1.2. Metodología del registro retributivo. El registro retributivo de esta sociedad se ha realizado siguiendo las pautas indicadas en la Guía Técnica para la realización de auditorías retributivas, a la que se hace alusión la disposición adicional tercera del Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Periodo analizado. El periodo analizado en el registro retributivo ha sido el año natural 2021 completo. Inclusión de valores medios de salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales. El Real Decreto 902/2020 de 13 de octubre de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, en su artículo 5, describe las normas generales sobre el registro retributivo indicando lo siguiente. El registro retributivo deberá incluir los valores medios de los salarios y los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla desagregados por sexo y distribuidos conforme a lo establecido en el artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores. Inclusión de importes efectivos y equiparados. La guía técnica elaborada por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, en colaboración con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, propone incorporar en la herramienta de registro retributivo dos tipos de información. Importes efectivos. Para este cálculo se consideran los importes efectivos correspondientes a las retribuciones satisfechas a cada persona y para cada una de sus diferentes situaciones contractuales. Se considera que hay situaciones contractuales diferentes cuando haya cambios de puesto de trabajo, modalidad contractual, tipo de jornada, retribución, etc. Importes equiparados. Para este cálculo se considera el importe resultado de equipar el importe percibido al 100% de la jornada anual mediante la anulación de los datos de salario efectivo. La utilización de importes efectivos percibidos por cada una de las diferentes situaciones contractuales en el año genera diferencias en el resultado, dado que, si una persona ha permanecido sola una parte del año en la categoría profesional que se está analizando, figurará en el registro con ese importe como importe percibido en todo el año. Estas diferencias se corrigen en el análisis de importes equiparados, en el que se anualizan todos los importes percibidos. Obligación de realizar el registro por categorías o grupos profesionales y por agrupaciones de puestos de igual valor. El artículo 6A del Real Decreto 902/2020 indica: el registro deberá reflejar,
Además, las medias aritméticas y las medianas de las agrupaciones de trabajos de igual valor en la empresa, conforme a los resultados de la valoración de puestos de trabajo descrita en los artículos 4 y 8.1. A. Aunque pertenezcan a diferentes apartados de la clasificación profesional, desglosados por sexo y desagregados, conforme a lo establecido en el citado artículo 5.2. Por ello, en este informe de auditoría se representan 4 análisis que permiten identificar las diferencias salariales entre hombres y mujeres, así como la posible existencia de brechas salariales, no justificadas en alguna de las categorías existentes en la clasificación profesional o en alguna de las agrupaciones de puesto de igual valor. Registro retributivo en función de la valoración de puestos, Real Decreto 902/2020. Promedios de importes efectivo por categorías. Promedio de importes equiparados por categorías. Registro retributivo en función de la valoración de puestos, Real Decreto 902/2020. Promedios de importes efectivo por escalas de valoración y promedios de importes equiparados por escalas de valoración. 4.1.3. Sistema analítico utilizado para la valoración de puestos de trabajo. Para realizar el registro retributivo conforme con lo indicado en el 28.2 del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 902/2020, se ha procedido a la revisión de las descripciones de los puestos tipos de la sociedad, con el detalle de las funciones y responsabilidades de cada puesto. Es de significar que la mayoría de los puestos tipo de la sociedad tienen sus funciones definidas en un documento denominado como Acuerdo de Desarrollo Profesional, que ha sido elaborado, revisado y acordado entre la empresa y la representación de los trabajadores en el contexto de la negociación colectiva. El resto de los puestos que por su tipología no están descritos en el citado acuerdo corresponden a la categoría de estructura de dirección. Han sido revisados previamente a la elaboración del registro. Por lo tanto, y teniendo en cuenta las descripciones de los puestos tipo, se ha realizado un proceso de valoración de puestos utilizando un sistema de valoración de puestos mediante factores y puntos, tal y como describe el artículo 4 del Real Decreto 902/2020. Los factores han servido para asignar puntos a cada puesto, y los puntos totales obtenidos nos han permitido agrupar puestos de valor similar y con cierta similitud en las funciones definidas. Los factores tenidos en cuenta se agrupan en 1. Factores relacionados con el conocimiento y aptitudes, como el nivel mínimo de formación que debe tener una persona para desempeñar satisfactoriamente las funciones propias del puesto, el nivel de conocimiento que debe poseer una persona para desempeñar satisfactoriamente el puesto, la experiencia práctica requerida en determinadas funciones. 2. Factores relacionados con la responsabilidad, como la necesidad de organizar el trabajo propio o de otras personas, el ámbito geográfico de la responsabilidad que conlleva el puesto, la complejidad y la capacidad de innovación, el nivel de supervisión que conlleva el puesto. Y 3. Factores relacionados con el riesgo y el esfuerzo, como el nivel de exposición a un riesgo físico que conlleva la realización de las funciones del puesto, el nivel de esfuerzo que supone la realización de las funciones del puesto. Cada factor tiene una puntuación entre 0 y 100 puntos. El sistema de valoración de puestos cumple con los criterios de adecuación, totalidad y objetividad. La adecuación implica que los factores relevantes para la valoración son aquellos relacionados con la actividad y que concurren efectivamente en la misma. La totalidad implica que, para constatar si existe igual valor, se tienen en cuenta todas las condiciones que singularizan el puesto de trabajo. La objetividad implica que no existan factores que reflejen estereotipos de género. Una vez asignados los puntos a los puestos tipo, se ha procedido a agrupar en escalas de valoración aquellos puestos tipo que eran similares en cuanto a la tipología de las funciones y en cuanto al valor resultado del proceso de valoración. La pertenencia de la sociedad a un grupo como Grupo Renfe, con un convenio colectivo común, una clasificación profesional común y unas políticas y modelos de gestión de recursos humanos comunes y centralizadas, hace que el sistema de valoración sea el mismo en todas las sociedades que forman el grupo. Por otro lado, el sistema de valoración aplicado respeta la diferencia de colectivos contenida en el Acuerdo de Desarrollo Profesional, de manera que cada uno de los siguientes colectivos tiene sus escalas de valoración: fabricación y mantenimiento, comercial, administración y gestión, conducción, estructura de apoyo, MM2 y cuadros técnicos.
En total, el sistema de valoración contempla 57 escalas. Es de significar que el orden y la numeración de las escalas no implica siempre una relación directa con el valor del puesto, y que dicho orden de las escalas responde a la agrupación por los diferentes colectivos definidos en el Acuerdo de Desarrollo Profesional. 4.1.4. Descripción de los datos del registro. En las siguientes tablas y gráficas se detalla la distribución de personas en función de las categorías existentes y en función de las escalas de valoración definidas en el sistema de valoración de puestos. Distribución de personas por categoría. En esta tabla se muestra la distribución de las personas por categorías, mencionando la categoría hombres, mujeres, total de hombres, porcentaje de hombres y porcentaje mujer. Como se aprecia la distribución existente, existen categorías con menos de 4 personas. Estas categorías pertenecen a colectivos que mayoritariamente se encuentran ubicados en otras sociedades del grupo o son categorías residuales. Por ese motivo, para identificar las tendencias en la distribución de hombres y mujeres, eliminamos de la siguiente gráfica estas categorías. A continuación se muestra una distribución por categorías relevantes. En el gráfico se excluyen las categorías con menos de 4 personas. Distribución de personas por escala de valoración. En este gráfico muestra la categoría hombres, mujeres, el total y el porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres. Como se aprecia en la distribución, existen escalas de valoración con menos de 4 personas. Estas escalas pertenecen a colectivos que mayoritariamente se encuentran ubicados en otras sociedades del grupo o son escalas de valoración residuales. Por este motivo, para identificar las tendencias en la distribución de hombres y mujeres, eliminamos de la siguiente gráfica estas escalas. En esta siguiente gráfica se muestra la distribución por escalas de valoración relevantes y el gráfico excluye las categorías con menos de 4 personas. 4.1.5. Identificación de las posibles brechas salariales. Promedios de importes efectivos por categorías. El análisis de los importes efectivos percibidos por los colectivos de mujeres y hombres nos indica que el porcentaje de diferencia entre el promedio de las retribuciones totales percibidas por unas y otros no es superior al 25%, por lo que no existe brecha salarial en la sociedad analizada. A continuación muestra una gráfica del colectivo de hombres, total retribución efectiva 50.730, mujeres 38.432. Total promedio 45.948, diferencia 24,24%. Después de mostrarnos otra gráfica con las categorías y los contractuales y el total de retribución efectiva, el análisis de los importes efectivos percibidos por los colectivos de mujeres y hombres, realizado segmentado cada una de las categorías, grupos y subgrupos profesionales que existen en la compañía, eliminando del análisis las categorías con menos de 4 personas. Nos permite identificar que existen 4 categorías en las que puede existir brecha salarial al identificarse una diferencia de más de un 25% entre las retribuciones totales efectivas percibidas por el colectivo hombres y por el colectivo mujeres en esas categorías concretas. El análisis de las posibles brechas salariales identificadas en las 4 categorías nos indica que las diferencias se deben a la utilización de datos salariales efectivos percibidos durante 2021. La utilización de importes efectivos percibidos por cada una de las diferentes situaciones contractuales en el año genera diferencias en el resultado, ya que si una persona ha estado solo una parte del año en la categoría profesional que se está analizando, figurará en el registro con ese importe como importe percibido en todo el año. Estas diferencias se corrigen en el análisis de importes equiparados, en el que se anualizan todos los importes percibidos. Análisis específico. Las 4 categorías con posible brecha salarial son: K11, maquinista jefe de tren. Solo existe una mujer que permaneció en esta categoría un mes en 2021. Al iniciar expatriación en diciembre de 2021, el importe corresponde a un mes y por eso es menor. L12. De las 2 mujeres que figuran en este colectivo, una se incorporó en diciembre a esta sociedad. L22. De los 3 registros de situaciones contractuales, 2 pertenecen a una misma mujer con 2 periodos contractuales diferentes, por lo que sus percepciones se dividen entre los 2 registros y una tercera tiene una reducción de jornada por guarda legal. G10.
La diferencia es a favor del colectivo de mujeres, dado que 2 de los 3 hombres que hay en la categoría solo figuran una parte del año en esta categoría y por tanto el importe efectivo no corresponde a todo el año. Se nos muestra una gráfica con promedios de importe efectivo por escalas de valoración, con sus escalas de valoración, los no situaciones contractuales y las diferencias de retribución efectiva. El análisis de los importes efectivos percibidos por los colectivos de mujeres y hombres, realizado agrupando los puestos en diferentes escalas en función del resultado de la valoración de puestos realizada conforme con el Real Decreto 902/2020. Nos permite identificar que existen 4 niveles o escalas de valoración en las que hay una posible brecha salarial, al identificarse una diferencia de más de un 25% entre las retribuciones totales efectivas percibidas por el colectivo hombres y por el colectivo mujeres en esas escalas concretas. Al igual que en el análisis realizado agrupando puestos por categorías, hemos excluido los niveles de valoración con menos de 4 situaciones contractuales registradas al ser escalas de valoración residuales en esta sociedad. El análisis de estas posibles brechas salariales identificadas en las 4 escalas de valoración nos indica que las diferencias se deben a la utilización de datos salariales efectivos percibidos durante 2021. La utilización de importes efectivos percibidos por cada una de las diferentes situaciones contractuales en el año genera diferencias en el resultado, ya que si una persona ha permanecido solo una parte del año en la escala de valoración que se está analizando, figurará en el registro con ese importe, como importe percibido en todo el año. Estas diferencias se corrigen en el análisis de importes equiparados, en la que se anualizan todos los importes percibidos. Análisis específico. Escala 22. Maquinista jefe de tren. Solo existe una mujer que permaneció en esta escala un mes en 2021. Al iniciar expatriación en diciembre de 2021, el importe corresponde a un mes y por eso es menor. Escala 35. De las 2 mujeres que figuran en este colectivo, una se incorporó en diciembre a esta sociedad. Escala 38. De los 3 registros de situaciones contractuales, 2 pertenecen a una misma mujer, con 2 periodos contractuales diferentes, por lo que sus percepciones se dividen entre los 2 registros y una tercera tiene una reducción de jornada por guarda legal. Escala 15. La diferencia es a favor del colectivo de mujeres, dado que 2 de los 3 hombres que hay en la escala solo figuran una parte del año en esta escala y por lo tanto el importe efectivo no corresponde a todo el año. Promedios de importes equiparados por categorías. El análisis de los importes equiparados por los colectivos de mujeres y hombres nos indica que el porcentaje de diferencia entre las retribuciones totales percibidas por una y otros no es superior al 25%, por lo que no existe brecha salarial en la sociedad analizada. Colectivo. Hombres, total de retribución efectiva, 63.691,64. Mujeres, 48.708,70. Total promedio, 57.865,75. Diferencia, 23,52%. Se nos muestra una gráfica con categorías, las situaciones no contractuales y las diferencias de retribución equiparada. El análisis de los importes equiparados percibidos por los colectivos de mujeres y hombres, realizado segmentado cada una de las categorías, grupos y subgrupos profesionales que existen en la compañía, eliminando el análisis de las categorías con menos de 4 personas, nos permite identificar que existe una sola categoría, en la que podría haber una posible brecha salarial. Al identificarse una diferencia de más de un 25% entre las retribuciones totales equiparadas percibidas por el colectivo de hombres y por el colectivo de mujeres en esa categoría concreta. Sin embargo, al analizar esa categoría L22, vemos que en ella hay 6 situaciones contractuales, que corresponden la mitad a mujeres y la mitad a hombres. Pero uno de los hombres ha sido expatriado, por lo que tiene un plus de expatriación que genera una diferencia. Promedios de importes equiparados por escalas de valoración. En esta gráfica se muestran las escalas de valoración, las situaciones no contractuales y las diferencias de retribución equiparada. El análisis de los importes equiparados por los colectivos de mujeres y hombres realizado agrupando los puestos en diferentes escalas en función del resultado de la valoración de puestos realizada conforme con el Real Decreto 902/2020,
nos permite identificar que existe una sola escala de valoración en la que podría haber una posible brecha salarial, al identificarse una diferencia de más de un 25% entre las retribuciones totales equiparadas en el colectivo hombres y en el colectivo mujeres en esta escala concreta. Sin embargo, al analizar esta escala de valoración, escala 38, vemos que en ella hay 6 situaciones contractuales que corresponden la mitad a mujeres y la mitad a hombres, pero que uno de los hombres ha sido expatriado, por lo que tiene un plus de expatriación que genera una diferencia. Al igual que el análisis realizado, agrupando puestos por categoría, hemos excluido los niveles de valoración con menos de 4 situaciones contractuales, registradas al ser escalas de valoración residuales en esta sociedad. 4.1.6. Descripción del proceso y del sistema de valoración. Para realizar el registro retributivo conforme con lo indicado en el 28.2 del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 902/2020, se ha revisado las descripciones de los puestos tipo de la sociedad, con el detalle de las funciones y responsabilidades de cada puesto. La mayoría de los puestos tipos de la sociedad tienen sus funciones descritas en un documento definido como Acuerdo de Desarrollo Profesional, que ha sido elaborado, revisado y acordado entre la empresa y la representación de los trabajadores en el contexto de la negociación colectiva. Los puestos no descritos en el Acuerdo de Desarrollo Profesional corresponden a la categoría de estructura de dirección y han sido revisados previamente a la elaboración del registro. Teniendo en cuenta las descripciones de los puestos tipo, se ha realizado un proceso de valoración de puestos utilizando un sistema de valoración de puestos mediante factores y puntos tal y como describe el artículo 4 del Real Decreto 902/2020. El sistema de valoración de puestos cumple con los criterios de adecuación, totalidad y objetividad. La adecuación implica que los factores relevantes para la elaboración son aquellos relacionados con la actividad y que concurren efectivamente en la misma. La totalidad implica que, para constatar si existe igual valor, se tienen en cuenta todas las condiciones que singularizan el puesto de trabajo. La objetividad implica que no existan factores que reflejen estereotipos de género. Una vez asignados los puntos a los puestos tipo, se ha procedido a agrupar en escalas de valoración aquellos puestos tipo que eran similares en cuanto a la tipología de las funciones y en cuanto al valor resultado del proceso de valoración. La pertenencia de la sociedad a un grupo como Grupo Renfe, con un convenio colectivo común, una clasificación profesional común y unas políticas y modelos de gestión de recursos humanos comunes y centralizadas, hace que el sistema de valoración sea el mismo en todas las sociedades que forman el grupo. Por otro lado, el sistema de valoración aplicado respeta la diferencia de los colectivos contenida en el Acuerdo de Desarrollo Profesional, de manera que cada uno de los siguientes colectivos tienen sus escalas de valoración: fabricación y mantenimiento, comercial, administración y gestión, conducción, estructura de apoyo, MM2 y cuadros técnicos. En total, el sistema de valoración contempla 57 escalas. El orden y la numeración de las escalas no implica siempre una relación directa con el valor del puesto. El orden de las escalas responde a la agrupación por los diferentes colectivos definidos en el Acuerdo de Desarrollo Profesional. El resultado del proceso de valoración de cada uno de los puestos tipo se resume en el siguiente cuadro, que es común a todas las sociedades del grupo. Puestos tipos de estructura de dirección. Escala 1 a escala 8. A41. Técnico especialista. Escala 9. A42. Técnico. Escala 10. A43. Técnico de entrada. Escala 11. A44. Técnico de ingreso. Escala 12. G00. MM2 Administración y Gestión. G01. Previsión de riesgos. Escala 13. G02. MM2 Seguridad Circulación. G03. MM2 Protección Civil. Escala 13. G05, Operador de Ingreso, Administración y Gestión, escala 14. G10, Operador Especializado, Administración y Gestión, escala 15. G20, Operador, Administración y Gestión número 1, escala 16. G30, Operador, Administración y Gestión número 2, escala 17. G40, Operador de Entrada, Administración y Gestión, escala 18. K00, MM2, Conducción, escala 20. K01, MM2, Conducción y Gestión, escala 20. K02, Jefe MAG NA, escala 21. Jefe MAG NB, K03, escala 21.
K10, K11 y K12. Maquinista jefe del tren, maquinista jefe del tren gestión y maquinista jefe del tren nivel B, escala 22. K15, maquinista principal, escala 23. K16, maquinista principal y gestión, escala 23. K20, K21, maquinista y maquinista gestión, escala 24. K30, K31, maquinista jefe del tren gestión. K32, maquinista jefe del tren nivel B, escala 25. L00, MM1 comercial, escala 30. L01, supervisor comercial trenes, escala 31. L02, supervisor comercial estaciones, escala 33. L10, supervisor servicios a bordo AVE y Euromed, escala 34. L11, operador comercial especializado, NI, escala 35. L12, operador comercial especializado, número 2, escala 36. Operador comercial especializado, número 3, L13, escala 37. L21, operador comercial, número 1, escala 38. L22, operador comercial, número 2, escala 39. L23, operador comercial número 3, escala 40. L31, operador comercial de entrada N1, escala 41. L32, operador comercial de entrada número 2, escala 42. L33, operador comercial de entrada número 3, escala 43. L61, operador comercial de ingreso número 1, escala 44. L62, operador comercial de ingreso número 2, escala 45. L63, operador comercial de ingreso número 3. T00, MM1, mantenimiento y fabricación, escala 50. T01, supervisor, mantenimiento de base, escala 51. T02, supervisor, mantenimiento de sección, escala 52. T10, operador especializado FAMA, operador especializado de FAMA. T11, operador especializado FAMA, ajustador, montador. T12, operador especializado FAMA, electricidad electrónica. T13, operador especializado FAMA, caldero, chapista, soldador. T14, operador especializado FAMA, máquinas y herramientas. T15, operador especializado FAMA, pintura. T16, operador FAMA, visitador. T17, operador especializado FAMA, suministros. Todo eso es escalas 53. T20, operador de FAMA con formación técnica de vehículos número 1 y operador de FAMA nivel 1. T21, operador de FAMA con formación técnica de vehículos número 1, ajustador montador. T22, electrónica y electricidad. T23, caldero, chapista y soldador. T24, máquinas y herramientas. T25, pintura. T26, visitador 2. T27, oficial de suministros. T28, visitador 1. Y T29, encargado de suministros. Todos esos, escala 54. T30, operador de FAMA sin información técnica de vehículos número 2. Operador de FAMA nivel 2. T31, sin operador de FAMA, todo operador de FAMA. Sin información técnica de vehículos número 2, ajustador montador. T32, electricidad electrónica. Todos estos son operador de FAMA sin formación técnica de vehículos. T33, caldero, chapista, soldador. T34, máquinas y herramientas. T35, pintura. T36, visitador. T37, suministros. Todos ellos pertenecientes a escala 55. T40 es operador de entrada de FAMA. Operador de entrada de FAMA. T41, operador de entrada de FAMA, ajustador montador. T42, igual, pero electricidad electrónica. T43, caldero, chapista, soldador. T44, máquinas y herramientas. T45, pintura. T46, visitador. T47, suministros. T60, hasta suministros, escala 56. El T60, operador de entrada de FAMA, operador de ingreso de FAMA, perdón. T61, operador de ingreso de FAMA, ajustador montador. T62, electricidad electrónica. T63, caldero, chapista, soldador. T64, máquinas y herramientas. T65, pintura. T66, visitador. Y T67, suministros. Todos ellos escala 57. 4.1.7. Plan de actuación para la reducción de diferencias salariales.
El análisis de los promedios salariales de hombres y mujeres nos indica que en la sociedad estudiada en este informe no existe una brecha salarial, diferencia igual o superior al 25%, ni atendiendo a los importes efectivos percibidos ni atendiendo a los importes equiparados o anualizados. A pesar de no existir brecha salarial, en el importe total de remuneraciones efectivas o ponderadas entre el colectivo general de hombres y mujeres, se ha elaborado un plan de actuación para reducir las diferencias salariales que existen entre hombres y mujeres en cada una de las categorías profesionales contenidas en la clasificación profesional o en cada una de las escalas de valoración definidas por el sistema de valoración de puestos. Este plan de actuación indica diferentes objetivos y estos forman parte de las acciones y medidas definidas y descritas en profundidad en el apartado de estructura, estrategias y acciones del plan de igualdad. Especialmente los objetivos que se derivan del registro salarial y del informe de auditoría retributiva son los siguientes. Prevenir la discriminación por razón de sexo en el acceso al empleo de Renfe. Asegurar la igualdad de trato en las condiciones de trabajo y oportunidades en la carrera profesional en Renfe. Abordar nuevas medidas que permitan conciliar la vida personal, laboral y familiar de mujeres y hombres y reducir las diferencias entre ambos sexos a través del fomento de la corresponsabilidad. Incidir en un sistema retributivo que no genere discriminación entre ambos sexos.